Ya, así que empezamos. Bueno, mi nombre es Michelle Chirinos, yo soy bióloga, biotecnóloga, tengo un posgrado en biología molecular y histogenética humana, tengo otro posgrado en bioinformática, una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, un doctorado en ciencias biológicas y actualmente realizo dos posgrados, uno en estudiando lo que es bioemprendimiento, más que nada para ser profesor de emprendimiento e innovación, y otro que es una maestría en educación con mención en docencia superior. Bueno, eso más que nada de mi parte. Soy revisora de dos revistas, una de Chile, una de Polonia. Soy investigadora con CITED. Y bueno, voy a tratar de compartir algo de la experiencia de lo que es publicar un artículo científico. Yo asumo que ustedes aún no han publicado un artículo científico, así que los voy a hablar con un lenguaje muy accesible, ¿ok? Es más que nada para que conozcan cómo es el proceso a lo que ustedes se van a enfrentar. Bueno, primero aclarar la diferencia entre una revista científica y una revista de divulgación científica. Son cosas totalmente diferentes. La revista científica, ahí vas a publicar artículos científicos que tienen un formato que es estandarizado y que siguen un lenguaje también que está estandarizado, un lenguaje técnico y que está dirigido hacia otros científicos, por lo cual es incluso a veces un poco difícil de poder entender los papers, sobre todo si no te manejas en el campo. Por otro lado, la revista de divulgación científica es otra cosa. La revista de divulgación, ahí tú publicas artículos de divulgación. Estos artículos de divulgación no usan para nada un lenguaje técnico, sino que es un lenguaje accesible, es decir, entendible, sin tecnicismos, y no tienen una estructura determinada, como sí lo tienen los artículos científicos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque a veces algunos confunden. Y como vamos a ver más adelante, a veces lo que uno busca en las revistas es que estas revistas estén indexadas, por ejemplo, pero eso se busca en las revistas científicas, más no en las revistas de divulgación. Y bueno, en cuanto al artículo de divulgación, por ejemplo, no lleva un resumen, empieza con algo introductorio para llamar la atención del lector. Ustedes pueden ver que nosotros, que el IGBM tiene una revista de divulgación científica, no una revista científica. Ojo. Y bueno, como es, como lo que se publica son artículos de divulgación, se requiere utilizar un lenguaje accesible, como ya había mencionado, y es por eso que generalmente se hacen analogías con cosas cotidianas. Por ejemplo, pueden ser películas. A veces es necesario utilizar tecnicismos, pero se coloca el tecnicismo y entre paréntesis se describe en un lenguaje accesible, en palabras simples, qué es lo que estás tratando de decir, porque el artículo de divulgación científica está dirigido al público general, o sea, al público no científico. Así que si quieren publicar algún artículo de divulgación científica, vuelvo a enfatizar, pueden mandarlo al IGBM. Puede ser de cualquier tema, es por eso que inclusive estudiantes pueden publicar artículos de divulgación científica. Esto más que nada es importante porque van ustedes potenciando su portafolio de divulgación científica. Ahí yo les dejo el link de las instrucciones para los autores. Y al potenciar tu portafolio de divulgación científica, también esto es bueno para ti porque enriquece tu CV. Y al enriquecer tu CV, es, por ejemplo, mucho más factible de que te puedan admitir en becas, por ejemplo, para maestrías o doctorados. Es muy bien visto. Y bueno, en la charla no vamos a hablar sobre los artículos de divulgación, sino que nos vamos a centrar en el artículo científico. Y bueno, el artículo científico se conoce también como paper o manuscrito y tiene una estructura definida. Todos los papers son muy similares en estructura. Y bueno, ahí tú vas a contar el hallazgo que hiciste eh, de manera que otros científicos puedan replicar también lo que tú encontraste. Yo encontré no sé, que, que la sal daña al ADN. Bueno, bajo tales condiciones, si alguien lee el artículo y lo repite y lo replica, se va a encontrar lo mismo.
Y bueno, esta es la estructura típica de un artículo de divulgación, de un artículo científico, perdón, que es el resumen. El resumen, el abstract, eso va a depender, porque por ejemplo, si publicas tu artículo en inglés, solamente vas a publicar el abstract. Si publicas en un idioma diferente al inglés, siempre vas a tener ese idioma diferente más el abstract en inglés. Puede ser un resumen en portugués, el abstract en inglés, un resumen en español, el abstract en inglés. La introducción, también están los materiales y métodos, los resultados, la discusión o discusiones y las conclusiones. Y el último siempre las referencias. Y también, dependiendo de las revistas, dependiendo de tu trabajo de investigación, más que nada, puedes incluir lo que son los anexos. Entonces, como pueden ver, tiene una estructura bien definida, aunque va a depender también. Chicos, pueden apagar su micro, no sé quién tiene el micro prendido. A ver. André, tienes tu micro prendido. Ahí está. Ya. Bueno, como les decía, los artículos científicos tienen una estructura definida, aunque va a depender también de la revista, puede ser que varíe. Más que nada varía, por ejemplo, en cuanto al orden. Algunas revistas te dicen de que los materiales y métodos van al final, justo antes de las referencias. Otras te dicen, no, sí está bien el orden, pero yo quiero que tú describas los resultados junto con las discusiones, resultados y discusiones y luego conclusiones. Inclusive algunas te dicen, no, yo quiero que tú me hagas los resultados por un lado y las discusiones y conclusiones por otro lado, juntas. Entonces hay solamente un apartado de discusión y el último párrafo es una conclusión. Entonces varía. ¿Y cómo voy a saber cómo debo estructurar mi artículo científico? Estructúralo de esta forma y luego adáptalo a la revista, porque puede ser de que lo mandes a una revista, esa revista te lo rechace, tienes que volver a adaptarlo a otra forma que tiene la segunda revista y así. Entonces, ten tú esa estructura en mente, escríbelo así y luego ve adaptándolo a las diferentes revistas. Y bueno, vamos a hablar brevemente qué es lo que hay en cada parte del artículo científico. Primero tenemos lo que es el resumen o abstract. En este caso, tienes que responder a la pregunta, ¿por qué tendría que leer tu paper? Muchos de los artículos científicos, si ustedes están en carrera de ciencias biológicas, ciencia de la salud, se van a dar cuenta de que muchos de los artículos solamente puedes leer el paper y que incluso cuestan. Entonces, imagínate, a veces tú lees el título y con el título ya puedes darte una idea de lo que trata el paper, pero cuando tú lees el resumen te das cuenta de que no necesariamente es la idea que tú tenías. Entonces te das cuenta, ¿para qué voy a gastar mi plata en este paper si no es lo que estoy requiriendo actualmente? Entonces eso tienen que tener ustedes en cuenta. Y bueno, eh, como también responde esta pregunta de por qué tendría que leer tu paper, entonces tiene que ser algo conciso en el cual llame la atención justamente para que el lector lea tu paper. ¿Qué es lo más importante de tu investigación? Entonces este resumen puede ser estructurado o no estructurado. Se va a dividir en introducción, algo breve, por decir, voy a estudiar los mecanismos de reparación de ADN. Entonces coloco, no sé, por el daño ultravioleta, produce, este, produce daño en el ADN. Y entonces coloco más o menos eso, ¿no? La radiación ultravioleta proveniente del sol está dividido en A, B, C, y justamente estas producen daños en el ADN, formando dímeros de pirimidina, así. Algo bien conciso. Objetivos, que es con el objetivo de dilucidar los mecanismos de reparación de ADN en plantas tratadas con sal, por ejemplo, se hizo tal cosa. Eso que vendría a ser materiales y métodos, ¿no? Luego los resultados más relevantes, acá tienes eh, que enfatizar en eso. ¿Cuáles son los resultados más relevantes? Porque justamente dependiendo de esos resultados, el lector va a decidir si va a leer o no va a leer tu paper. Y por último, la conclusión. Entonces, el resumen se divide en estas 5 partes.
introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados más relevantes y conclusión. Y es estructurado cuando tiene el nombre. Generalmente ya no he visto tantos papers así, ¿ah? Pero existen. Por ejemplo, introducción, 2 puntos, lo que acabo de mencionar. Objetivos, 2 puntos, materiales y métodos, 2 puntos y así. Eso sería un resumen estructurado, es decir, que tiene los títulos. Y si no es estructurado, lo que ustedes van a ver es un párrafo seguido, solo un párrafo, sin ninguno de esos subtítulos, por así llamarlos, ¿verdad? Que es lo que seguramente ustedes deben haber visto al leer algún artículo científico. Y son cortos, yo les digo introducción, pero una introducción de una línea, un par de líneas, porque estos resúmenes deben ser de 200 palabras, 250 palabras, un máximo de 350 palabras. Y esto es lo que va a estar en los lineamientos de la revista. La revista te va a decir, te va a dar las instrucciones para el autor y ahí te va a decir, mira, solamente queremos un máximo de 350 palabras, por ejemplo. Entonces, como yo había mencionado, este resumen, si tú lo publicas en español, tienes que publicarlo también en inglés, que se llama abstract. Si lo publicas en inglés, obviamente no es necesario que lo publiques en otro idioma. Luego viene la introducción. Ya esta introducción, como parte del paper, ya es un poco más larga. Entonces, esta introducción abarca lo que es el marco teórico, lo que necesitan saber los científicos para comprender el paper. En el ejemplo que yo les estaba dando, voy a hablar sobre la radiación ultravioleta que daña el ADN y quiero estudiar, no sé, trigo, por ejemplo. Entonces hablo primero sobre los mecanismos de reparación de ADN, cómo es que la radiación ultravioleta daña ese ADN, y por último empiezo a hablar sobre el trigo. ¿Por qué es importante estudiar el trigo? Puedo poner, ¿no? Porque es una planta de interés agronómico. Y bueno, es también en la introducción una forma de justificar el por qué es importante este estudio, ¿no? El trigo, la papa, son plantas de interés agronómico. Y por otro lado, vienen lo que son los materiales y métodos. En este caso, en los materiales y métodos, lo que tú vas a hacer es describir la especie que estás utilizando. Por decir, utilizo Arabidopsis thaliana, que es esta de acá. Utilizo Arabidopsis thaliana, no solamente la voy a colocar, no solamente voy a colocar, se utilizó Arabidopsis thaliana, sino describirla con lujo de detalles. ¿Qué era? Arabidopsis thaliana, colcero, ler, qué es lo que, qué es lo que estabas utilizando, dónde obtuviste esa planta. Por ejemplo, si es un trabajo de campo allá, colocas las longitudes, en qué coordenadas es que recolectaste esa planta, el nombre científico de la planta, etcétera, etcétera. Y también colocas la metodología que se está usando. Acá tienes que colocar también bastantes referencias. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo, hice una extracción de ADN, pero yo no voy a colocar todo. Paso 1, abrí la centrífuga. No coloco nada de eso, sino que cada uno hace una extracción de ADN de acuerdo a un protocolo. Por ejemplo, si estás haciendo una extracción de ADN con el método ZTAP, entonces vas a citar a Doyle 1987, porque ellos fueron los primeros que describieron ese método de extracción de ADN con ZTAP. Entonces, y si en tu laboratorio hiciste algún tipo de modificación, colocas, ¿no? Se extrajo el ADN de Arabidopsis, de pesebra, de lo que sea, eh, utilizando el método de setup de Doyle 1987. Entonces, siempre es así. Siempre se coloca todo, se hace referencia, se cita. Y también tienes que colocar cómo es que analizaste los datos, por ejemplo, ¿no? Con qué software y qué versión utilizaste. Utilicé SPSS, utilicé R, ¿en qué versión? Eso tienes que colocar. Y también cómo es que los analizaste, ¿no? Por ejemplo, se verificaron que los datos cumplieran los supuestos estadísticos, que son normalidad, homocelasticidad, aleatoriedad. Y si cumplieron, no sé, supongamos tú trabajaste con 2 muestras, perdón, una planta tratada y la otra planta sin tratar, un grupo de plantas tratadas, un grupo de plantas sin tratar, tienes 2.
dos tratamientos. Entonces vas a hacer una comparación, ¿no? Como una prueba, un test student. Si es que cumplen los supuestos estadísticos. Si no cumplen los supuestos, puede ser un Mount Whitney, por ejemplo. Todo eso tienes que colocarlo en materiales y métodos. Y sobre todo el software y la versión. Y bueno, también los resultados. En los resultados, en los resultados vas a mostrar los gráficos. Acuérdense que resultados es mostrar los gráficos, pero explicarlos aquí no se hace. Se explica en la discusión. Entonces aquí en resultados solamente muestras los gráficos, las tablas, las figuras que demuestren los resultados que acabas de obtener. Como mencioné, no se coloca una explicación de los resultados, a menos que la revista lo considere. Eso quiere decir que la revista une resultados y discusiones. Entonces acá vas a poder colocar, por ejemplo, no sé si son datos cualitativos, una gráfica circular, un gráfico de barras son datos cuantitativos. En este caso, estos gráficos de barras ya fueron reemplazados. Generalmente lo que se pide más en la revista son estos de acá, que son los box plot. También para considerar, porque el box plot es mucho más informativo. No es una clase de estadística, así que no voy a profundizar en ese tema, pero este gráfico es mucho más informativo que el gráfico de barras, sobre todo porque la mayoría a los gráficos de barras, en lugar de poner la desviación estándar, le ponen el error para que sea más chiquito, pero eso no es correcto. Bueno, de ahí sí viene la discusión. Justamente la discusión se trata de explicar tus resultados, colocando similitudes o diferencias con los resultados de otros autores. Por ejemplo, encontraste, no sé, algo similar al autor 1, 2 y 3. Entonces colocas, estos resultados coinciden con el autor 1, 2019, autor 2, 2020, y el autor 3, 2021, pero se contradicen con el autor 4, 2022, quizás porque este autor 4 trabajó con levaduras, mientras yo estoy trabajando con plantas. Todo eso lo tienes que colocar, pero una vez más hay que hacer referencias, hay que citar, al igual que en materiales y métodos. No es que ya yo hice la tinción GUS, yo hice la extracción de ADN, sí, pero ¿eso dónde está? Tengo que citar. En discusión también hay que citar. Y después vienen las conclusiones. Aquí tratas de responder qué es lo que hallaste. Y, por ejemplo, algunos que van a leer el abstract, y si te bajaste todo el paper, lo que más te va a importar son las conclusiones. Entonces, si por el tiempo, por X motivos, el lector no puede leer todo el paper, ¿qué es lo que te gustaría que él se lleve de tu paper? ¿Qué es lo que te gustaría que que a él o a ella se le quede en la cabeza sobre lo que tú acabas de encontrar? Es decir, las ideas finales. Eso viene a ser las conclusiones, como por ejemplo, la sal, si la sal, una concentración X, que es la que utilicé en mi paper, con la planta Y que utilicé en el paper, estoy probando que daña el ADN. Eso sería una conclusión. Y bueno, también importante la parte de las referencias, porque todo lo que está en el paper uno debe citarlo. Si tú, por ejemplo, colocas algo que está igualito, es una copia del paper del cual estás haciendo referencia, tienes que colocarlo entre comillas, ¿ok? Porque si tú no lo colocas entre comillas, eso sería un plagio. Y, por ejemplo, en Perú, y supongo que también en sus países, hay bastante problema en esto, no solamente con los artículos, sino con las tesis, en sus tesis también. Si tú vas a copiar igualito a como lo ha hecho otro autor, que no eres tú, tienes que colocar entre comillas para que se sepa de que lo estás copiando igual. Y si tú no lo estás copiando igual, pero estás colocando lo que tú entendiste, o sea, tú con tus propias palabras, eso se llama parafrasear. Y si tú parafraseas, igual también debes citar. ¿Ok? Lo que se recomienda es que estas referencias sean los más actuales posibles. Por decir, máximo con 10 años de antigüedad.
Sin embargo, también se pueden incluir referencias antiguas, pero estas más que nada si provienen, por ejemplo, de métodos usados que no cambian, como por decir el método ZETAC, ¿no? Es de 1987, Doyle and Doyle 1987, entonces ese lo tienes que poner. Pero de preferencia para las partes de las discusiones sí colocar bibliografía que sea reciente o no tan antigua. Y bueno, otro problema y dolor de cabeza que hay es en cuanto a cómo es que se citan estas referencias. Hay diferentes formatos, Vancouver, APA, Harvard. Entonces a veces es bueno conocer cada uno de estos formatos porque va a depender de la revista a la cual tú vayas a mandar tu artículo. Algunos te pueden decir, yo acepto APA, otras no, yo acepto Vancouver. Y entonces es estar cambiando por si es que me rechazó la primera que era APA, me voy a la segunda y me dice que lo tengo que cambiar a Vancouver. Entonces es importante aprenderlo, ¿no? Pero también existen gestores bibliográficos. Estos gestores bibliográficos, como por ejemplo Mendeley, Sotero, lo que van a hacer es facilitarte la existencia. Sobre todo si estás haciendo una tesis también, chicos. eh, como yo les mencioné lo que yo había estudiado, yo voy a defender o sustentar mi quinta tesis el próximo mes y la sexta tesis el próximo año. Entonces, créanme que es muy importante conocer a estos gestores bibliográficos. Estos son programas que me van a ayudar a organizar y a citar de forma automática estas referencias. Sin embargo, como cualquier programa, siempre tiene sus fallas, así que si bien te lo cita, imagínate en una tesis que tienes más de 100 referencias, hacerlo a mano es una pesadilla. Estos gestores te ayudan, pero siempre hay que revisar porque puede ser de que se equivoquen. Por ejemplo, nosotros que somos latinos tenemos dos apellidos mayormente, ¿verdad? Yo soy Chirinos Arias, pero a veces en estos gestores el último apellido aparece como que fuera tu verdadero apellido. Y en lugar de citarme, por ejemplo, como Chirinos, me citan como Arias. Entonces también hay que revisar, pero te facilita bastante la escritura de la tesis y del artículo científico. Y luego vienen los anexos. Bueno, cuando tú publicas en las revistas, estas revistas tienen un costo. Hay algunas que sí son gratuitas, tú puedes mandar tu artículo y no pagas nada, pero hay otras en las cuales tú tienes que pagar por publicar. Obviamente pagas una vez que ya hayan aceptado tu manuscrito, no antes. El problema es que también estas revistas te cobran muchas veces por las figuras a color. Entonces, por ejemplo, esta figurita costaría un montón si la pongo dentro del paper, mientras que esta figurita no, pero se ve más bonita así, ¿verdad? Y en algunos casos acá como que no importa que esté así en blanco y negro, pero en otros casos, por ejemplo, yo quiero reportar semillas de colores. No voy a poner unas semillas de colores en blanco y negro, ¿no? Porque no se va a ver la diferencia, tiene que estar a color. Entonces lo que tú puedes hacer es revisar las instrucciones de la revista y en este caso hay algunas que no te cobran las figuras a color en los anexos. Entonces tú colocas dentro del texto, se encontraron semillas de colores. Ver anexo 4. Y en el anexo 4 colocas tu figurita a colores y sin costo. Son truquitos, chicos. Y bueno, aquí en los anexos también puedes poner datos. Acá lo que los investigadores deberían poner no solamente son las otras tablas, más figuras, por decir datos que no te salieron estadísticamente significativos. ¿Para qué lo vas a colocar en el paper? Yo en el paper quiero que vean lo que sí me salió con diferencia estadísticamente significativa. Entonces, pero hice un montón de otros datos que no me dieron diferencia, pero lo hiciste, es parte de mi trabajo. ¿No? Colócalo en anexos. Y bueno, ¿y cuál es el proceso entonces para publicar tu artículo? Bueno, primero lo que tienes que hacer es tenerlo armado. Arma tu artículo y una vez que ya lo tengas, así como yo lo había estructurado aquí en tu Word con esa estructura que mencioné, busca la revista donde vas a publicar y adapta tu artículo a esa revista.
Recuerda lo que te mencioné, algunas revistas unen resultados con discusiones, otras incluyen dentro de las discusiones las conclusiones. Por eso es que hay que ver bien. Teniendo ya esa plantilla es mucho más fácil copiar y pegar y volverlo a armar. Entonces imagínate empezar a buscar una revista. Si le empiezas a buscar por Google va a ser una pesadilla, sobre todo porque esa revista tiene que tener ciertas características. Si tú vas a publicar un artículo científico, es porque a ti te interesa la investigación. Y si te interesa la investigación, en algún momento, ya sea para postular alguna beca, para postular a la carrera del investigador, que valga decir en Perú no hay, igual necesitas publicar en buenas revistas. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con buenas revistas. Entonces, hay repositorios donde puedes encontrar estas revistas de acuerdo a la temática de investigación. Pero antes debes tener ciertas consideraciones con la revista en la cual vas a publicar. Primero, tienes que fijarte que la revista esté indexada. Algunos le llaman indizada. Bueno, primero, una revista se puede indexar a cualquier base de datos. Puede ser, por ejemplo, Google Scholar, puede ser Latindex, pero esas indexaciones no son como que bien vistas en el mundo de la academia. O sea, si tú quieres seguir una carrera de investigador, si quieres postular a becas, no van a ser bien vistas que tú publiques tu artículo en revistas que están indexadas solamente a esas bases de datos. Lo que sí va a ser bien visto es que los publiques en revistas que están indexadas, más que nada en Scopus y Web of Science. ¿Ok? Cielo tampoco están bien visto, les digo. Es más, es mucho mejor visto si es que están indexadas a Scopus o Web of Science. Entonces, buscar una revista en la cual yo pueda publicar eh, mi temática, una revista que tenga esos lineamientos y que esté indexada a Scopus o Web of Science. Por otro lado, también es importante ver lo de los cuartiles. Entonces, las revistas que están indexadas, a ver, esto es como una analogía. Por ejemplo, los que van a las Olimpiadas y que ganan las carreras por atletismo, qué sé yo, ¿son los mejores de su país o no? Sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no voy a ir porque no corro ni en la esquina. Pero bueno, estas personas sí, los que van son los mejores del país que están yendo a representarlos y van a la competencia. Lo mismo sucede con las revistas. Hay muchísimas revistas indexadas a Scopus, indexadas a Web of Science, pero también están las mejores. Esas mejores que cumplen ciertos requerimientos, como por ejemplo un alto número de citas, un gran factor de impacto. Estas revistas entran a los cuartiles. Por ejemplo, una revista nueva, recién indexada a Scopus, no necesariamente tiene un cuartil, porque todavía no tiene los datos estadísticos de este factor de impacto, número de citas, etc. Después ya puede entrar a los cuartiles. Ahora, supongamos que sean 100 las revistas, las mejores revistas. De estas 100, del 1 al 25% mejores serían en el cuartil 1. Del 26 al 50, el cuartil 2. Del 51 al 75, el cuartil 3 y el resto, el cuartil 4. ¿Qué es lo que les recomiendo y qué es lo que se recomienda siempre? Que no solamente publiques en revistas que están indexadas a Web of Science o Scopus, sino que también estén en el primer o segundo cuartil. Eso es muy buen visto, generalmente es bien visto. Así que eso es lo que tienen que hacer, chicos. Y ahora tú te preguntarás, ya, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque me dices que busque una revista, que tiene que ser del área, de mi área temática, porque no puedo publicar en cualquier revista, de que tiene que estar indexada, y encima de que tiene que estar en el cuartil 1 o el cuartil 2. Bueno, para eso está SciMago. Acá también yo les dejo el link de SciMago para que ustedes ingresen ahí y aquí van a poder ver a las revistas generalmente que están indexadas a Scopus,
van a pueden buscarlas por área temática, por decir educación, ciencias sociales, biología, agronomía. Las van a buscar por su área temática y luego tienen toda una lista de revistas. Y ahí están sus cuartiles. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden entrar en las revistas de cuartil 2, por ejemplo, le hacen clic y ahí van a ver todos los datos, su factor de impacto, desde cuándo fue este cuartil 2, cómo fue evolucionando, etcétera. Y también el link de la misma revista para que ustedes puedan ver, por ejemplo, las normas para los autores, etcétera. Y si esa revista corresponde o no a sus lineamientos, porque, por ejemplo, yo estudio mecanismos de reparación de ADN, pero no voy a publicar en una revista de biología general, sino me conviene publicar en DNA Repair, ¿no? Que es una revista específicamente para reparación de ADN. ¿Dónde encuentran eso? En homepage, en la página de inicio de las revistas, ahí menciona qué artículos son los que publican. Y bueno, de esta forma ya encontraste tu revista, encima que está indexada, encima que está en los cuartiles que tú quieres, y inclusive como te da una lista grande, puedes revisar cada una y ver si es que tienes que pagar para publicar o es libre o no tienes que pagar. Entonces, es mucho mejor, chicos. Y bueno, ahora que ya encontraste tu revista, tienes que adaptarte a su formato. Le haces clic, vas al homepage, a la página de la revista, lees las normas de los autores. Tienes que cumplirlas, ¿no, chicos? Por favor. Muchas de los primeros rechazos son simplemente porque no cumplen las normas. Les estoy diciendo formato APA, me mandan en formato Vancouver. Entonces tienes que cumplir las normas. Y por otro lado, también hay documentos que uno tiene que completar, como por decir, si es que hay conflictos de interés o no, qué es lo que hizo cada autor, cuál fue la contribución de cada autor, cedes los derechos de la revista, por ejemplo, para publicar, el autor cede los derechos de la revista y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eh, y la autorización del autor para la publicación. También un compromiso, por ejemplo, algunas tienen un compromiso de que estás presentando tu artículo solamente a esa revista y a ninguna otra en ese momento. Si esa revista te rechazó, vas a una segunda revista, pero no al mismo tiempo. No puedes presentar tu artículo en dos revistas de forma simultánea. Entonces, yo les recomiendo que preparen bien todos sus documentos, que lean bien, que adapten su artículo al formato de la revista, pero que no borren su primer formato, el formato que yo les mencioné, es decir, esa estructura, porque puede servirte si es que te rechazan. Si es que te rechazan, vas a tener que buscar otra revista, y si buscas otra revista hay que ver si es que es el mismo orden o cambió en algo, cuáles son las nuevas reglas de esta nueva revista a la cual vas a presentar. Pero teniendo el orden que yo ya les mencioné, es mucho más fácil copiar y pegar y arreglarlo. Y bueno, una vez que ya tienes todos los documentos, tienes a tu artículo de acuerdo a las normas de la revista, envías tu artículo. Entonces, en algunos casos, depende de la revista, tú le envías el artículo al correo del editor en jefe o director de la revista. Y en otros casos es que tú tienes que subirlo, tienes que crearte una cuenta, por ejemplo, revistas que son editadas por el Sevier, tienes que crearte una cuenta en Scopus, por ejemplo, una cuenta en la plataforma de la revista, perdón, y y mandar y subir tu artículo científico por esa vía. Ahora, si es que te toca redactar un, redactar un correo al editor, siempre hazlo con respeto, por favor, chicos. Porque hay algunos que ni saludan, ¿no? Y nos ha pasado, ¿eh? Hola, envío mi artículo, si quiere eso, ¿eh? Pero otros envían el artículo sin nada, sin un hola, sin un buenos días, nada. Entonces hay que también
dirigiendo siempre a estas personas con respeto, ¿no? Generalmente también describir brevemente el artículo y su título, ¿no? Buenos días, doctor no sé cuánto, le envío mi artículo titulado bla, 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 que estudia mecanismos de reparación de ADN en plantas, eh, para su consideración en publicación de su revista, que veo que cumple con los lineamientos, etcétera. Algo corto nada más, ¿verdad? Y bueno, ya mandaste tu artículo, como les digo, por correo, dependiendo de la revista, o por medio de la plataforma dentro de la página web de la revista. Una vez que lo enviaste, lo que tienes que ver, o mejor dicho, lo que pasa es que el editor en jefe va a revisar si tu artículo realmente pertenece o no a los lineamientos de la revista. Es un artículo que lo mandaste a una revista que se llama Biología. Ya yo estudio mecanismos de reparación de ADN, voy a mandarlo. Y luego no te diste cuenta que los artículos que generalmente se publican en esta revista Biología era, por ejemplo, más que nada enfocados a biología en general, no tan específicos como mecanismos de reparación de ADN. Entonces el editor te va a responder, sí, me pareció interesante el artículo, sin embargo no cumple con los lineamientos, te lo rechazó, sin embargo no cumple con los lineamientos de la revista. Algunos sí son buena onda, chicos, y lo que hacen es em, decirles, ¿no? Pero pues, este artículo podría publicarse en tal y tal sitio. Y otros no, simplemente te lo rechazan, pero no importa. Siempre hay otra opción, no se preocupen, pasa, a todos nos han rechazado, ¿ok? Si no te lo rechaza y si pasó el primer filtro, que es el del director, ver que realmente corresponde al lineamiento de la revista, lo que va a hacer es, ¿y qué pasó? Lo que va a hacer es em, mandárselo a los revisores, los reviewers, los temidos reviewers. Entonces tu artículo pasa a los revisores, usualmente se envía a 2 revisores. Si ambos están de acuerdo en que tu artículo se acepte, genial, se aceptó tu artículo. Eh, Puede ser con correcciones menores, es decir, cambiar, por ejemplo, alguna foto que te dicen, no, esta foto no es muy representativa, o esta foto está muy oscura, qué sé yo, o cambio en la forma de la escritura, agregar algo más de discusiones, eso vendría a ser correcciones menores. Y ya otros son las correcciones mayores, que viene a ser, por ejemplo, no, repite este experimento, aumenta otro experimento, y es un poco más complicado, pero se puede levantar también esas observaciones. O te lo pueden aceptar sin correcciones. Eso yo pensaba que no existía, pero sí existe, hay casos. Y bueno, el problema es si uno de estos 2 revisores no está de acuerdo. Si uno de ellos no está de acuerdo y el otro sí, entonces el director de la revista o el editor en jefe lo que va a tener que hacer es mandarle a un tercer reviewer. Por eso hay los memes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Deben de haber visto los memes del revisor 3, porque es el que decide si es que se acepta o no la publicación de tu artículo. Entonces, si 2 rechazan el artículo, entonces vas a tener que buscar otra revista. Pero si ese tercer revisor la acepta, tu revista, tu artículo se publica en la revista. Ahora, generalmente, como les mencioné, te lo envían con correcciones menores o correcciones mayores. Tú tienes que subsanar todas estas correcciones. No es que, ya me dijo tal cosa, ya le cambio, le cambio, le cambio, le cambio la foto, le cambio la forma. No, hay que responderle. Y cuando le respondes es escribirle, es como si estuviera justificando algo. Se cambió en la línea, en la página 1, línea 4, se cambió el punto por el coma, se cambió el tal frase por esta otra frase, se aumentó tal cosa, se cambió la foto. Y le vas respondiendo así, eh, mostrando la página y la línea en la cual estás cambiando algo. Una vez que ya subsanaste eso, o sea, ya subsanó todas las correcciones, hiciste caso a estos revisores,
Lo que tienes, si es que hay alguna cosa que no estás de acuerdo, también tienes que colocarlo, pero justificado, ¿no? Como yo presenté mis resultados, como se puede ver en el paper de no sé quién, publicado en la misma revista, qué sé yo, así, ¿ok? Pero generalmente yo les recomiendo hacerle caso a los revisores, porque al fin y al cabo ellos son los que les van a aceptar. Y una vez que ya subsanaste eso, el editor en jefe te va a mandar un preview, que es tu artículo, así en PDF como va a ser publicado, solamente que con una marca de agua grandota en todas las páginas que dice preview. Y ahí tú tienes que tener bastante cuidado, porque todos erramos, todos cometemos errores. Entonces puede ser que no sea tu error, como también puede ser que sí sea tu error, y también puede ser que sea el error de la persona que que ha estructurado la revista. Entonces tienes que leer ese preview, leer todito, ver que todo esté bien, ver que cuando diga figura 1 realmente sea la figura 1 a la que estás haciendo referencia. Porque así como está en el preview, así se vas a publicar. Y bueno, de ahí ya viene lo que es la visibilización de tu artículo. Para eso lo que tienes que hacer primero es que tienes que leer el acuerdo que van a firmar. Si te das cuenta, ahí generalmente en los artículos de estas revistas, vas a ver que los derechos del paper generalmente tú los vas a ceder a la revista. Quiere decir que por más que sea tu artículo, es decir, el artículo de tu autoría, los derechos no son tuyos. Es por eso que cuando ellos venden el artículo, a ti no te pagan nada. Se quedan ellos con todo, justamente porque tú les cediste ese derecho. Y bueno, sin embargo, lo que se ha visto es que muchos autores subimos, porque yo me incluyo ahí, nuestros artículos sin saber que esto puede acarrear una pena a los mismos autores, aunque generalmente no va a ser para los autores, sino para el repositorio. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a ResearchGate, si no, búsquenlo. Cuando uno tiene un artículo y estos artículos son de paga, puedes utilizar diversas formas, ¿no? Para bajarlos sin pagar. Una de ellas es, por ejemplo, ResearchGate. Buscas el título del artículo y o vas al perfil del investigador principal, entras a su perfil y vas a ver que él o ella han subido su artículo y está gratuito. Entonces lo descargas. Ahora, como les mencioné, si ese artículo es de estas revistas de pago, este investigador quizás o no leyó el acuerdo que firmó, pero el acuerdo es que los derechos le pertenecen a la revista, no al autor. Entonces, lo que ha pasado es que el Sevier, porque el Sevier es lo que hace generalmente esto, eh, demanda la editorial, el Sevier ha demandado a ResearchGate varias veces por millones de dólares, porque estos autores han subido sin el consentimiento de ellos, ellos están perdiendo plata, dicen, ¿no? Pero este es el artículo que uno escribe, pero lamentablemente para poder publicar aquí, tú estás firmando ese acuerdo. Entonces, lo que tú puedes hacer es subir tu artículo, pero en modo privado. Eso sí se permite hacer, no en modo público, o sea, que no que alguien ingrese y lo descargue de frente, sino que vea que el artículo está disponible ahí, pero en modo privado. Entonces tú le pones solicitar artículo o le escribes por, por vía de ResearchGate al autor o le puedes escribir al correo que sale como autor de correspondencia. En todos los papers hay un correo, le escribes para que te envíe ese artículo. Y generalmente así se maneja. Esto más que nada para evitar problemas, ¿no? Para los autores y para los repositorios que están ayudando. Otra forma de visibilizar tu artículo y también tu perfil como investigador es que te crees perfiles. Por ejemplo, en Google Scholar. Puedes crearte perfil en Google Scholar. Vas a ver que ahí que vas a poder tener algunas métricas como el número de citas, índice H, el índice I10. Tienes también Scopus. Te puedes creer, si es que has publicado en Scopus, vas a tener un perfil en Scopus.
un perfil también en Web of Science. En Web of Science también puedes poner los artículos que has revisado. Y esto más que nada para visibilizar tu investigación. Acá algo que me olvidaba mencionar. Generalmente las revistas que están indexadas en Scopus están indexadas en Web of Science, pero algunas revistas de Web of Science no están indexadas en Scopus. Entonces eso, por ejemplo, te puede bajar las métricas. Por tal motivo es importante saber dónde es que vas a publicar. Mejor en todo caso que esté indexada en Scopus y Web of Science, no solamente en una, en ambas. ¿Por qué es importante esas métricas? Porque las métricas te miden cuál es cómo es tu perfil de investigador, qué tal estás manejando, si tus artículos están siendo citados o no. Es por eso que es importante. Entonces, justamente acá viene la pregunta, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba. Miren, publicado, por ejemplo, en Nature, nature.com, como pueden ver acá. Es como ResearchGate fue demandado por copyright. Y la pregunta, ¿no? Pero si yo lo escribí, o sea, yo soy el autor de eso, por qué no tendría que compartir mi artículo si justamente yo quiero mejorar mis métricas, quiero que me citen, quiero que la gente sepa lo que yo investigué? Porque firmaste una carta, un documento diciendo, cediendo tus derechos de autor. Entonces, bueno. Y bueno, chicos, yo los invito a un curso que vamos a dictar con el IGBM del 12 al 18 de diciembre. Es un curso de redacción y publicación de artículos científicos, es largo, es de 12 horas. Eh, y bueno, estuve compartiendo al inicio un link para que si los que quieren certificado por esta conferencia. Y si te interesa el curso, para todos los que completen ese link y obtengan el certificado, van a tener un descuento del 50%. ¿Cuándo está la información? ¿Ok? Y bueno, muchas gracias. Yo ahí les dejo mi correo, acá un link donde pueden ver mi perfil de investigación, de emprendedora, de divulgación.